La primera búsqueda, ¿de qué trató? A ver si se acuerdan. La primera búsqueda del Jesús histórico tenía ciertos presupuestos. O sea, los autores o especialistas que analizaban la búsqueda de Jesús histórico lo hacían desde ciertos objetivos, ¿no? ¿Se acuerdan qué objetivos eran? A ver, que sea, porque este es el examen. Ya ven que esta es nuestra última sesión. Ay, sí, padre. Tengo que corroborar que han aprendido algo. A ver, échenle coco. Que decía de que los evangelios como que los acomodaron a su conveniencia los autores. Uh-huh. Que inventaron los milagros y las obras de Jesús. Uh-huh. Algo así. Sí, muy bien. Muy bien. Entonces, fíjense, aquí les voy a compartir lo que es el esquema de nuestro curso. Aquí está, vemos hasta acá arriba aparece introducción y primera búsqueda. Conrad, Marus y Strauss, que son los que principalmente atacan la relación entre el Jesús de la historia y el Cristo de la fe, porque consideran que la Iglesia ha manipulado la imagen histórica de Jesús para fines hegemónicos, es decir, para fines de control o de poder, y eso es lo que ellos atacan, ¿no? Entonces, el objetivo de ellos principalmente era ese. Vamos a darle aquí un espacio para que se vea mejor. Entonces, esta primera sesión la tuvimos el 29 de agosto. Ajá. Luego, la segunda sesión, el 5 de septiembre, vimos la segunda búsqueda. Ajá. En esta segunda búsqueda hablamos de la teología liberal y de los estudios que realizó Rudolf Bultmann. Uh-huh. Por un lado, una parte Dibelius, ¿verdad? Y después Bultmann, que llega prácticamente a negar la posibilidad de llegar al Jesús de la historia, debido a que considera que las tradiciones cristianas reflejadas en los evangelios representan más que nada la forma como las comunidades cristianas a finales del siglo I concebían a Jesús. Pero eso no significa llegar al Jesús de la historia. Uh-huh. Y pues se había encargado ahí una tarea de revisar un video sobre formas y géneros literarios usados en los evangelios, que precisamente es este video que está en YouTube. Ajá. Bien, entonces, ahora la segunda clase que tuvimos fue sobre la segunda búsqueda. Uh-huh. Y esta segunda búsqueda estuvo centrada, como les decía, en los estudios de los discípulos de Bultmann, que sobre todo Ernst Käsemann y Gunther Bornkamm habían dicho, bueno, lo que le faltó a nuestro maestro fue comprender, como dice aquí los errores, comprender pues de que él descuidó la dimensión histórica de la fe. Digamos, el error básico de Bultmann fue considerar que los evangelistas habían sido simples compiladores de tradiciones sobre Jesús y que si acaso habían hecho una labor literaria de acomodar esas tradiciones con el propósito de orientar a sus comunidades destinatarias sobre su identidad como seguidores de Jesús, como cristianos.
El problema de Bullmann fue que no vio en los autores verdaderos teólogos. Aplicó de forma muy reduccionista el método literario para pretender llegar al sentido de los textos. Digamos, su hermenéutica se centró en resaltar la función del querigma como anuncio de la muerte y resurrección de Cristo, sin importar la relación con el Jesús de la historia, porque dice al Jesús de la historia no se puede llegar y es intrascendente para la fe. Lo único que es importante para la fe es el querigma. Y el querigma ilumina mi situación existencial. ¿Se acuerdan que Bullmann en sus relaciones de diálogo con Martin Heidegger le da una nueva orientación a su forma de abordar los evangelios, ya no solo identificando formas literarias, sino enfocándose principalmente en la función existencial o a favor de un pensamiento existencialista, el que la interpretación de la Biblia pueda enriquecer eso, ¿verdad? O sea, cómo la Biblia, como el Evangelio, me ayuda existencialmente. Entonces, como el objetivo es práctico, o sea, mi objetivo práctico es llevar una vida cristiana, no me importa entonces si lo que me dicen de fe tiene un fundamento histórico, nunca lo voy a poder saber. Me basta creer en la muerte y resurrección de Jesús, que es el corazón del querigma. Entonces, esa era la posición de Bullmann. Bueno, también se acuerdan que habíamos visto también a Wolfhard Pannenberg, ese teólogo protestante, que, vamos a poner, que llegó a decir que la fe tiene que ver en primer término con aquello que Jesús fue. Solamente desde ahí conocemos lo que Él es para nosotros hoy día y cómo es posible actualmente una predicación acerca de Él. Entonces vemos que Pannenberg lo que hace es darle la vuelta a lo que dice Bullmann. Si Bullmann no le da importancia a la historia, Pannenberg dice la historia es el punto de partida. Entonces, ¿por qué? Porque en caso contrario, nuestra fe está centrada en mitos. Otro fue Ernst Käsemann, que dijo, pues el Jesús terreno y la Pascua, entendida desde la perspectiva cristiana, se explican mutuamente. Esto se debe a la continuidad entre el Jesús terreno y el Cristo resucitado y creído. Vemos cómo entonces Käsemann va en contra también de lo que decía su maestro Bullmann, porque Bullmann no solo separa al Jesús de la historia del Cristo de la fe, sino que además dice el Jesús de la historia es incognoscible, no podemos llegar a él, entonces basta el Cristo de la fe. Käsemann dice no, o sea, necesariamente hay una relación y es una relación de continuidad entre uno y otro. ¿Okay? Después habíamos visto también a James Robinson con la nueva hermenéutica, que había propuesto un nuevo concepto de historia, ya no como sucesos pasados, sino como la comprensión que el sujeto tiene de sí mismo y del proyecto de su existencia, manifestado en las grandes decisiones que toma y la cadena de actos que tejen su vida. También, un poco en la línea del existencialismo, busca un encuentro existencial con Jesús, pero con la finalidad de ver si la comprensión de Jesús que tiene la predicación eclesial corresponde a la del Jesús histórico. En cambio, Bullmann decía, lo que importa es el encuentro existencial con Jesús, aunque no tenga acceso al Jesús histórico. Entonces son posiciones diferentes. Lo que tiene Robinson en su obra La Nueva Hermenéutica es de que aquí le da un giro al concepto de historia, y ahora él no es el único. Si uno lee Verdad y Método de Gadamer, ahí por el capítulo 11
del primer libro de Verdad y Método, Gadamer también habla de que varios autores están barajeando un nuevo concepto de historia, que es precisamente el que utiliza Robinson. Entonces no es que esto sea una idea de Robinson, sino que varios autores ya contemporáneos tenían esa idea. Gadamer publica su libro 4 años antes que Robinson. Y Gadamer ya dice, varios autores están yendo por acá, tratando de comprender la historia, ya no como una crónica de sucesos pasados, sino como una comprensión que el sujeto tiene de sí mismo y del proyecto de su existencia, es decir, va a interpretar los eventos pasados de su vida según el proyecto que tiene. Y entonces a los eventos del pasado les da otra significación. Eso ya lo hace todo mundo, incluso hasta la 4T, ¿verdad? La 4T que nos pone ahí juntos a un Miguel Hidalgo, a un Morelos, a un Juárez, como si fueran amigos, cuando en realidad representaban ideologías contrarias, ¿verdad? Miguel Hidalgo y Juárez, yo creo que se hubieran mandado fusilar mutuamente, porque pues uno sacerdote y el otro anticlerical, pues imagínense, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace la 4T? Pues lo que hace es reconstruir un concepto de historia de México a partir del proyecto que tiene la 4T o que representa la 4T. Y entonces, por eso su insistencia que tienen en meterle a los niños de las escuelas una nueva historia de México, que no es otra cosa que una manipulación. Porque los hechos ahí están. La cosa es cómo los interpreta uno. Entonces, fíjense cómo este nuevo concepto de historia fácilmente da pie a la manipulación de los eventos pasados. Entonces, es un concepto bastante imperfecto. Habíamos también visto dentro de esta segunda búsqueda a Joaquim Jeremías, que buscaba las palabras textuales de Jesús a través del estudio del arameo. Entonces decía, las partes arameas que vengan de los discursos de Jesús seguramente son de Jesús, pero lo más probable es que no. ¿Por qué? Porque Jesús no era el único que hablaba arameo. Prácticamente todos los habitantes de Israel de tiempos de Jesús, sobre todo en el norte, hablaban arameo. Entonces, que los evangelistas utilizaran expresiones arameas era de esperarse, no porque fueran fieles a palabras de Jesús, sino porque vivían en un contexto de habla aramea. Habíamos visto también las aportaciones de Javier León Dufour, ¿verdad? Que hace sus propios estudios. Este es el que aparece en la foto, ya bastante grande, ¿verdad? Dentro de la exégesis católica. Entonces, ¿qué dice aquí? Reconoce que en los evangelios encontramos una historia de Jesús tamizada por el querigma. Si el querigma le va dando forma. El querigma es el núcleo del anuncio de la muerte y resurrección de Cristo. También reconoce la teología católica o la exégesis católica que se pueden aplicar los criterios de historicidad de manera conjunta para indagar lo que es remontable al Jesús de la historia. Pero eso no va a cambiar la fe. O sea, esto hay que tener claro, ¿verdad? La investigación del Jesús histórico no modifica para nada la fe. Simplemente nos abre el horizonte para que tengamos tanto una mejor comprensión de la situación histórica en que vivió Jesús, la situación histórica en que se redactaron los evangelios, y también la comprensión que vamos teniendo del desarrollo a lo largo de la historia de lo que ha sido la recepción de los textos. Algo que en alemán le llaman la Firstkunstgeschichte, que es el estudio crítico de la historia de la recepción y los efectos que ha tenido precisamente esta recepción de los textos bíblicos. El por qué existen tradiciones orientales y occidentales dentro del cristianismo se debe a eso. Esa es la expresión de la Firstkunstgeschichte, o sea, que a lo largo de la historia
no han sido recibidos los evangelios del mismo modo en Occidente que en Oriente. Por eso surgieron las iglesias ortodoxas. Por eso catolicismo e iglesias ortodoxas son igual de antiguas, pero tienen forma distinta de interpretar el mensaje de salvación. No digamos al grado de que sean dos religiones separadas, pero sí son dos modos de asumir o de recibir el mensaje de salvación. Y tienen igual antigüedad. Bien, también entonces la teología católica o la exégesis católica acepta el nuevo concepto de historia propuesto por Robinson, pero obviamente dentro de ciertos matices, o límites. Es decir, no aceptamos un concepto de historia que nos permita transformar o alterar o digamos corromper el texto evangélico, sino que nos ayuda a reubicarnos, a darnos cuenta que los evangelios se escribieron precisamente para que tengamos el encuentro con Cristo, y por eso la Iglesia tiene como la tarea de formar a los fieles en la búsqueda de Jesús, la búsqueda espiritual, pero que también vean los fieles que nuestra fe tiene un fundamento histórico. Entonces el investigador católico subraya que debe aclarar las relaciones entre investigación histórica sobre Jesús y la cristología, lo que fue Jesús en verdad. También existe la investigación judía, a partir de estudios de algunos rabinos que han tratado de interpretar a Jesús, y la conclusión a la que llegan, pues de que Jesús fue siempre un judío fiel a su religión y a su contexto. Su predicación de reino se centró en la espera del reino de Dios y el mandamiento del amor. Entonces se puede identificar a Jesús como un judío piadoso, también como un carismático itinerante, dirá también Tyson, a partir de sus propias investigaciones. Él no es judío, pero sí llega a la misma conclusión. Que Jesús vivió entregado al anuncio del reino y a llamar a la conversión. Eso también se comparte desde la exégesis cristiana. Jesús tuvo una fuerte conciencia de su condición filial con respecto a Dios. Eso también lo decimos nosotros, ¿verdad? Para nosotros, precisamente por eso es Él el Hijo de Dios. Para los judíos no, pero sí reconocen que Jesús tenía esa conciencia de tener una condición filial. Pero eso, como para los judíos, eso sería como aplicable a todos. ¿Por qué? Porque no es en sentido ontológico. No es que sea Él consubstancial al Padre para los judíos, sino que dentro del contexto del judaísmo piadoso, digamos como les diríamos ahora los hasídicos, estos judíos piadosos, Jesús se consideraba un hijo de Dios. Entonces la conclusión a la que llegan los judíos es de que quien reconoce la autenticidad histórica de Jesús no tiene necesidad de creer en su divinidad, lo cual solo los cristianos sostienen. La postura judía. Bien, entonces las conclusiones sobre las limitaciones de la New Quest, o sea, de esta segunda búsqueda, es que en el ámbito protestante post-bulmaniano se percibe un subjetivismo muy marcado por la finalidad existencialista de su exégesis. Es decir, ellos buscan como finalidad en qué me ayuda existencialmente el Evangelio. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Se alimenta un subjetivismo. No hay una perspectiva eclesial en esa búsqueda. También encontramos un fuerte condicionamiento de las investigaciones que viene de presupuestos, sensibilidad y perspectivas de cada investigador.
Y esto también es algo que por ejemplo, Gadamer, autor de Verdad y Método, este filósofo alemán, que más que nada era un filólogo que desarrolló la hermenéutica filosófica, él dice que lo primero que debe hacer un investigador cuando analiza un texto del pasado es que el investigador sea consciente de su propio horizonte, es decir, sus condicionamientos, su formación, su tradición a la que pertenece, y como cada vez que interprete, en realidad no es que se acerque directamente a los eventos pasados, sino que se va acercando continuamente a su propia tradición interpretativa. Es decir, el católico siempre interpreta como católico, porque lo hace dentro de su propio horizonte tradicional. El protestante lo hace también desde sus propias categorías, y eso es un continuo acercamiento a la propia tradición. Entonces, no existe ningún estudio que sea netamente objetivo. Esa objetividad dentro del mundo de la hermenéutica no existe. Todos interpretamos siempre dentro de un horizonte, dentro de una tradición a la que pertenecemos. Y entonces eso es algo que a estos estudiosos se les fue, ¿verdad? Sus investigaciones sobre el Jesús de la historia estaban fuertemente condicionadas por sus propios presupuestos, Gadamer diría sus propios prejuicios, su propia precomprensión que tienen, o sea, el punto de partida desde el cual por primera vez se acercan al estudio en este caso, el Jesús de la historia. La propia sensibilidad de ellos, o sea, esto ya es algo muy particular, ¿verdad? Qué tan sensible es cada quien de cara a los datos que va recopilando, y también las perspectivas que cada quien toma. Hay quien toma una perspectiva netamente literaria, otro pretende historicidad, pero a partir del nuevo concepto de historia, pues no se puede buscar la historia como objetividad, sino que lo que ponía aquí más bien Robinson es de que yo voy a interpretar la historia según el proyecto que yo tengo. Lo cual, les digo, puede generar muchas desviaciones. ¿Okay? Entonces, también los post-bullmanianos, en ellos se nota la insistencia en la discontinuidad entre el Jesús de la historia y el Cristo de la fe, pues insisten en usar solo el criterio de discontinuidad o de semejanza. ¿Cuál era ese criterio? Pues de que aquello que en los evangelios no se explica desde el judaísmo, ni se explica desde la perspectiva de las comunidades cristianas, eso es lo que viene de Jesús. ¿Cuál es el problema de fondo? Que si tú te basas solo en ese criterio, acabas desenraizando a Jesús del judaísmo, como si él nunca hubiera sido judío, y lo acabas desenraizando de las comunidades cristianas, como si las comunidades cristianas hubieran inventado la divinidad de Jesús. Entonces, ese es el problema. Aplicar solo el criterio de discontinuidad va a conducir a errores interpretativos o errores hermenéuticos que ya no tienen vuelta para atrás, ¿verdad? Entonces no se vale desligar a Jesús del judaísmo ni de las comunidades cristianas primitivas. En caso de hacer esto, entonces Jesús se convierte en el personaje más extraño de toda la historia. Sin embargo, esta New Quest, la segunda búsqueda, va a tener algunas aportaciones, como por ejemplo la recuperación por el interés de dar con Jesús de Nazaret. Segundo, la convicción de la que la fe cristiana se enraiza en el Jesús de la historia antes que en el Jesús del querigma. El Jesús del querigma es el de Bultmann y el Jesús de la historia es el que Bultmann dice no podemos conocer. Entonces la fe tiene que basarse primero en el Jesús de la historia. Si Jesús no vivió, ¿verdad? Si Jesús no hubiera existido, ¿cómo se puede explicar entonces todo el fenómeno del cristianismo ya desde el siglo I? Sería absurdo, ¿verdad? Presuponer que
una bola de locos se pusieron de acuerdo para inventarse a un personaje y comenzar a predicar a partir de un personaje inexistente e incluso dar la vida por él. Entonces eso es un absurdo. Eso obviamente no pudo haber ocurrido. Entonces Jesús necesariamente vivió. Tenemos algunos datos muy escuetos sobre él en algunas obras de literatura como de Flavio Josefo o incluso de otros historiadores romanos, ¿verdad?, que hablan acerca de los grupos de seguidores de Jesús, los grupos de cristianos que adoran a Jesús como si fuera un Dios y que tenían tradiciones abominables, dicen, porque pues en pocas palabras no se ajustan a las exigencias del imperio, sobre todo de rendir culto a la estatua del emperador. Bien, vemos entonces, una de las aportaciones principales de esta New Quest es que hay identidad y continuidad esencial entre el Jesús de la historia y el Jesús del querigma. Esto es lo contrario de lo que decía Bultmann. Recuerden que la primera búsqueda tuvo un boom y después tuvo una caída. Y en esa caída están las primeras aportaciones de Bultmann, o en las aportaciones de él en general, y después sus discípulos, sobre todo estos que vimos acá, Bornkamp, Kesseman y otros autores, Pannenberg mismo, van a decir, pues nuestro maestro se equivocó, ¿ya? Se quedó corto. Finalmente, las discontinuidades se deben a los factores que vienen de los evangelistas en cuanto miembros de comunidades pospascuales, pues a ellas dirigieron sus escritos para que enfrentaran sus desafíos vitales y crecieran con una identidad social definida. Ok, entonces fíjense, sí vamos a encontrar muchas discontinuidades en cuanto a lo que Jesús pudo haber hecho y la forma como se narra. Pero eso se deriva a que los evangelistas que pertenecen a comunidades pospascuales escriben a esas mismas comunidades una vida de Jesús que les ayude a enfrentar sus propios desafíos. Esto es lo que se llama el Sitzenleben, es decir, la situación vital en que viven las comunidades va a condicionar la forma como se narra la vida de Jesús, pero eso no significa que la vida de Jesús se invente a partir de un texto. No se inventa. Hay una forma distinta de narrar. Y así, si tú comparas Mateo con Marcos y con Lucas, incluso con Juan, te vas a dar cuenta que la forma que cada uno tiene de narrar la vida de Jesús es muy distinta. A pesar de que Mateo y Lucas hayan seguido en gran parte a Marcos, lo hacen de modo muy distinto. La investigación no se cierra en temas históricos que solo tienen solución aproximada, sino que ayuda a concentrarse en el significado teológico que Jesús tiene para toda la cristiandad. Este significado teológico lo había pasado por alto la primera búsqueda. Como decían, la iglesia se inventó la divinidad de Jesús, entonces no existe ningún significado teológico, sino que todo es un mito, todo es un engaño. Esa es la tesis de Strauss. Después con Bultmann va a decir, no, sí, Jesús existió y todo, y que bueno, pero no podemos llegar a él. Pues basta que creamos, ¿no? Entonces es una teología desenraizada de la historia. En cambio, estos señores lo que hacen es que a partir de esta investigación histórica de Jesús, podemos ayudar a concentrarnos en el significado teológico que tiene para nosotros. Esta segunda búsqueda también brinda elementos para la madurez de la fe cristiana, tanto católica como protestante. Y los criterios de historicidad, forjados a partir de la historiografía moderna, nos muestran cómo es necesario aplicar diversos métodos o diversos criterios de historicidad de manera simultánea para tratar de reconstruir, en la medida de lo posible, al Jesús de la historia.
Entonces, dentro de esta segunda búsqueda aparecen varios teólogos católicos muy renombrados, muy conocidos, como von Balthasar, Rahner, el mismo Ratzinger, Papa Benedicto XVI, que él vivió en este contexto, ¿verdad?, teológico. Edward Schillebeeckx, Juan Alfaro, Walter Casper, que es cardenal, Gustavo Gutiérrez, Leonardo Boff y John Sobrino en la línea de la teología de la liberación. También ellos están ubicados dentro de esta llamada segunda búsqueda, aunque estos últimos no interpretan tanto, no se meten tanto en la cuestión del Jesús histórico, sino en el significado teológico que tiene el Jesús de la historia para iluminar los contextos de abuso, sometimiento que existe en América Latina, ¿verdad?, de cómo a partir de la aplicación de un radical capitalismo que solo busca beneficios económicos para unos cuantos, pues acaban explotando a las grandes poblaciones. Entonces, la teología de la liberación va a tratar de encontrar precisamente en el Evangelio los elementos teológicos que permitan proponer un cambio social en el que se dignifique nuevamente a los pobres. El problema ahí ya es de que muchas veces el análisis sociológico es de tendencia marxista y fácilmente se puede justificar a partir de ahí una especie de lucha de clases para superar el problema de la opresión en Latinoamérica. Y eso es lo que ya no le gustó a Juan Pablo II, ¿verdad? San Juan Pablo II, pues que dijo, pues yo vengo de un país comunista, de la Polonia sometida por el Imperio Soviético, pues a mí no me van a contar que el comunismo es un jardín de rosas, ¿no? Entonces se va a oponer completamente a la teología de la liberación porque va a creer que esta línea va a casarse, digamos, con las ideologías comunistas. De hecho, muchos sí lo hicieron, pero no todos. Hay autores muy moderados, como Segundo Galilea, que no jala tanto en la línea de una propuesta de lucha de clases ni nada de eso, sino él va a enfatizar más una especie de espiritualidad a partir del compromiso con los pobres, el compromiso con la gente necesitada. Ajá. Bien, entonces, como conclusiones de la segunda búsqueda es de que es realizable la empresa de buscar a Jesús de Nazaret en su dimensión histórica, y lo que hizo el Jesús de la historia es normativo para la fe católica. Sin embargo, no debe sustituir al Cristo de la fe, pues existe identidad, continuidad y discontinuidad que se notan en los evangelios. Eso fue la segunda búsqueda. Bien, de la tercera búsqueda ya vimos que fue un mundo, ¿verdad? Empezamos siempre hablando de cómo a partir del libro de Sanders, Jesús y el judaísmo, y de la aparición del Jesus Seminar, ambos acontecimientos en 1985, tuvimos ahí el surgimiento de la tercera búsqueda, que se va a caracterizar sobre todo en la aplicación de los criterios de historicidad. Entonces, por un lado, Sanders va a decir, a partir de la aplicación de los criterios debemos partir de una premisa: Jesús fue un judío y no se puede entender a Jesús fuera del judaísmo. Cualquiera que trate de desmembrar a Jesús del judaísmo ya está haciendo violencia a la investigación. Entonces no se puede pasar por alto. Entonces, dentro de ese contexto del judaísmo de tiempos del Segundo Templo, si se le dice a esa época, ahí se debe investigar precisamente al Jesús de la historia. ¿Es relevante? Pues sí, es relevante, de hecho es esencial. Lo que podamos saber del Jesús de la historia nos va a permitir una mejor comprensión de la orientación que la Iglesia nos da en cuanto a lo que son las tradiciones, dogmas y etcétera, esto desde una perspectiva católica, ¿verdad? Pero incluso vamos a ver que Sanders va a partir de este presupuesto, o sea, él como creyente, él como teólogo,
pues sí va a enfatizar en esta unión o esta continuidad del Jesús de la historia con el Cristo de la fe. Ajá. Pero siempre reconociendo que Jesús fue un judío. Y dentro de eso, pues ya ahora sí, viene la posibilidad de aplicar los criterios. Por otro lado, el Jesus Seminar toma una posición contraria, casi en la línea de Reimarus y Strauss. El Jesus Seminar va a tratar de desligar al Jesús de la historia del Cristo de la fe. Lo hacen a partir de unos presupuestos bastante criticables, pero al mismo tiempo, como su sistema de decisión es por votación, donde entran muy pocos especialistas y una gran cantidad de gente sin preparación, entonces sin la debida preparación académica, entonces los resultados que va dando el Jesus Seminar son siempre cuestionables, ¿ya? O sea, ¿qué tan bien argumentados están? Pues muchos no, ¿verdad? Entonces, de hecho, si ustedes buscan en YouTube, le ponen ahí opiniones de los teólogos sobre el Jesus Seminar, y pues la mayoría los despedaza, ¿verdad? Esos cuates son una bola de payasos que nada más lo que quisieron fue durante un tiempo robar cámara, ¿verdad? Entre 1985 y hasta más o menos el 2006, que es cuando ya finalmente el Jesus Seminar se va disolviendo. Se ve que la tendencia general de este grupo, de este movimiento que duró 21 años, pues fue básicamente hacer ruido. Lo único que buscaron fue hacer ruido, ¿no? Pero no tenían profundidad. El único o los únicos miembros del Jesus Seminar que tenían especialidad y tenían un gran liderazgo de opinión y todo eso fueron John Dominic Crossan, en primer lugar, y Marcus Borg, que fue otro especialista que ya falleció recientemente. Crossan todavía vive, pero vamos a ver cómo él, al aplicar criterios de historia y al hacer una serie de generalizaciones a partir de las investigaciones que él va obteniendo, llega prácticamente a negar la sepultura y resurrección de Jesús. Entonces, para Crossan, que había empezado como católico, incluso religioso de la comunidad de los siervos de María, acaba prácticamente abandonando la fe, ¿ya? Porque según él tiene elementos como para considerar que el Jesús de la historia acabó en la cruz, y ahí quedó todo, ¿ya? Ni siquiera fue sepultado. Ajá. Muy bien. Vamos a ver ahora lo que es el segundo tema que vimos del Jesus, de la tercera búsqueda. ¿Se acuerdan que vimos entonces esto del Jesus Seminar? Que de hecho fue una presentación bastante larga. Aquí miren, les voy a compartir para que recordemos esos momentos, esas presentaciones. Ajá. Como habíamos hablado, que el primero que habla de la tercera búsqueda es N.T. Wright, anglicano, el surgimiento del Jesus Seminar y del libro de Sanders. Como por dónde va cada uno de ellos. Después las aportaciones de Crossan. También ahí vimos el surgimiento de la Escuela Contextual Española, que están acá abajo, con Rafael Aguirre, Santiago Guijarro, Esther Miquel, Carlos Gil Arbiol, Carmen Bernabé y Mercedes Navarro, entre otros, porque hay varios más, pues son los que hacen este estudio. Este libro es bastante bueno y es barato relativamente, ¿verdad? ¿Qué se sabe de Jesús de Nazaret? De Editorial Verbo Divino. Es un libro bastante sintético, no tiene toda la perspectiva que hemos hecho a lo largo de este curso, pero sí va dando elementos muy interesantes a nivel de aplicación de antropología cultural
para conocer los contextos en que vivió Jesús. De hecho, en esta colección de ¿Qué se sabe de? Hay varios libros muy interesantes que también son bastante recomendables para conocer los contextos históricos del surgimiento del cristianismo. Habíamos visto también las aportaciones de Bruce Malina dentro de la antropología cultural, los libros que se tienen de él en español, la obra de Gerd Theissen, que aplica el enfoque socio-retórico para conocer no solamente un poco sobre el Jesús histórico, de hecho su libro principal, el Jesús histórico, sino también para conocer los contextos en que surgieron los evangelios, de cómo los evangelistas a través de sus textos tratan de buscar la cohesión de sus comunidades destinatarias, las comunidades a las que les escriben los evangelios, a partir de una serie de criterios de unificación de la comprensión sobre Jesús, ya que las comunidades tienen gente de origen judío y de origen pagano. Gerd Theissen considera que los evangelistas se vieron en la necesidad de elaborar narraciones de Jesús que lograran la cohesión entre ellos. Bien, entonces esta tercera búsqueda, en esta tercera búsqueda están las llamadas tesis de Sanders, ¿se acuerdan que vimos? A ver, no, le respondo ahorita a Alejandra Páez. Ya. Entonces decíamos, Sanders dice, del Jesús de la historia podemos saber, a partir de la aplicación de los criterios, que fue bautizado por Juan, que fue un Galileo que predicó e hizo sanaciones, que llamó a sus discípulos y constituyó el grupo de los 12, que limitó su actividad ministerial al territorio de Israel, que se vio envuelto en una dura controversia en torno al templo, que fue crucificado a las afueras de Jerusalén por parte de la autoridad romana, que después de su muerte sus discípulos continuaron su movimiento en su nombre, y que el movimiento de discípulos fue perseguido en algunas ocasiones por parte de algunos judíos, al menos hasta un tiempo cercano a la muerte de Pablo. Después añadió otras tesis. Cuando elabora, después del primer libro que vimos de Jesús y el judaísmo, va a proponer otras tesis, sobre todo en este libro, la figura histórica de Jesús, que es una obra posterior. Aquí va a decir, bueno, pues que Jesús nació por el año 4, antes de nuestra era, transcurrió su infancia y hasta joven edad adulta en Nazaret, enseñó en pueblos, aldeas y demás zonas rurales de Galilea, predicó el reino de Dios, hacia el año 30 fue a Jerusalén a celebrar la Pascua, luego hizo una cena de despedida con sus discípulos en Jerusalén durante esos mismos días. Fue arrestado e interrogado por las autoridades judías de Jerusalén, especialmente por el sumo sacerdote. Sus discípulos huyeron dejando a Jesús solo. Tras su muerte, sus discípulos lo volvieron a ver vivo, pero no está claro cómo ocurrió. Sus discípulos creyeron que Jesús habría de regresar después para establecer el reino de manera plena. Como vemos, todas las tesis de Sanders, que van desde las primeras tesis hasta las primeras 8 tesis y las posteriores 10 tesis, son prácticamente reconocidas o aceptadas en el mundo de la exégesis católica. Esto significa pues que ciertamente a partir de los criterios de historicidad no podemos compatibilizar todo con los contenidos de la fe, como por ejemplo este punto sobre las apariciones de Jesús resucitado. ¿Cómo es que se dieron? Históricamente no está claro. Lo que se puede saber históricamente es de que sus discípulos afirman haberlo visto, pero nada más, ¿verdad? Ya por fe uno sí les cree, pero por la historia no hay elementos para confirmarlo, ¿verdad? Entonces,
El reino predicado por Jesús, según Sanders, es un reino escatológico. Jesús lo esperaba en un futuro inminente. Mientras Jesús predica el reino, es una realidad terrestre, pero supondrá un mundo renovado por la acción de Dios. Después de la Pascua, el reino es interpretado como una realidad celeste. Esta comprensión se refleja en el Nuevo Testamento. Hasta aquí estas conclusiones de Sanders son las mismas de John P. Meyer, para quien Jesús es un profeta escatológico que anuncia la inminente llegada de este reino, que el mismo Jesús es un intermediario o un mediador de ese reino, etc. ¿verdad? Fíjense, para Sanders, para presentar el reino escatológico, Sanders ve necesario enraizar a Jesús en el complejo contexto religioso y teológico del judaísmo de su época. Lo mismo va a concluir Meyer. Jesús esperaba una restauración del pueblo cuyo centro sería Jerusalén. Entonces, Meyer también está de acuerdo con la llamada restauración del pueblo. No habla tanto de Jerusalén. Quien va a hablar de Jerusalén como centro, como punto de partida del cristianismo, va a ser Sanders en su obra que se llama, es la continuación de la obra del Jesús recordado. Más bien, no es Sanders, sino es James Dunn. ¿verdad? James Dunn va a ir en la línea de Sanders de que el de que el cristianismo va a tener en Jerusalén su punto de partida. Bueno, después de Sanders y varias de sus conclusiones que ahí tienen ustedes ya en las presentaciones, habíamos hablado de Richard Horsley, este investigador que en dos de sus obras considera que Jesús no fue más que un judío que tenía pretensiones revolucionarias. Entonces tenemos ahí su punto de partida y sus ideas principales que están en el libro La Revolución del Reino, donde se ve que Jesús busca más que nada denunciar injusticias, crear un nuevo orden social, renovar socialmente a los israelitas. Pues sí, promovía el perdón de los pecados, condonación de deudas a campesinos, sustitución de relaciones patriarcales, era enemigo de todo tipo de autoridad, por eso él mismo nunca aspira a un poder político, ¿verdad? La naturaleza del reino es solamente de tipo sociológico-político y no tanto teológico-religioso. Entonces, Horsley va en contra de Sanders, va en contra de Meyer, va en contra de otros autores que claramente reconocen que Jesús era un profeta escatológico, ¿verdad? Entonces Horsley va a decir, no, qué profeta ni qué nada, ¿verdad? Jesús nada más fue un agitador porque buscaba un cambio político social. Esta va a ser la postura de Horsley. Algunos de los libros de Horsley se consiguen en español, como estos dos. De Salterre tiene La Revolución del Reino y Verbo Divino maneja Jesús y el Imperio, pero son estudios estrictamente desde la sociología. Marcus Borg, miembro del Jesus Seminar, ¿verdad?, se centra más en la personalidad de Jesús, no entra tanto en la cuestión de dichos y hechos de Jesús como lo hace John Dominic Crossan, pero junto con Crossan va a escribir algunos libros. Como miembros del Jesus Seminar y digamos sobrevivientes del Jesus Seminar, pues tomaron esa línea. Vemos así en esta obra de Meeting Jesus Again for the First Time, o Meeting Jesus for the First Time Again, según se pueda leer, vemos que Borg tiene estas posturas, ¿verdad? Dice que es altamente probable que Jesús no se consideró Mesías ni le dio un enfoque escatológico a su ministerio. Por tanto, es contrario a Sanders, es contrario a John P. Meyer. Jesús no pretendió morir por los pecados de los demás. En su predicación sobre el reino, no vinculó su persona con el mensaje. El rasgo de su predicación fue sapiencial, mezclado con algo de profetismo. Nunca esperó la llegada sobrenatural del reino como si fuese un evento de fin del mundo. Para Jesús, el reino consistía en lograr un cambio ético y social en el tiempo presente. Buscó solamente influir en el rumbo histórico de Israel.
Jesús no se vio a sí mismo como hijo de Dios, sino como un hombre del Espíritu y maestro de sabiduría. Lo que sí es que Jesús se consideró un mediador de lo sagrado y su política fue la de compasión. Jesús se dispuso totalmente a Dios, del que tuvo continuas experiencias y se sintió impulsado por el Espíritu para reformar la sociedad. Vemos, después viene James Dunn, metodista, pues que también tiene una postura muy semejante a la católica, a la de John P. Meyer también. En su obra Jesús Recordado, él dice, bueno, casi todos los investigadores que han abordado el tema del Jesús histórico han pasado por alto lo que es fundamental: estudiar el impacto que tuvo Jesús en sus seguidores, al grado de que ellos decidieron guardar su memoria. Entonces, en su obra Jesús Recordado, que está aquí a la izquierda, este libro de más de 1000 páginas es una investigación exhaustiva sobre Jesús, y bueno, todo lo que Dunn considera que ha fallado la investigación del Jesús de la historia, sobre todo la tercera búsqueda, que considera la tercera búsqueda se extravió en cierto modo porque en lugar de buscar a Jesús, buscaron solo los contextos. Por ejemplo, la escuela española, ¿verdad?, que se mete a analizar los contextos históricos en que vivió Jesús. Eso para James Dunn significa una desviación del objetivo. Entonces, él más bien va a buscar la persona de Jesús y el cómo fue recordado a partir del impacto que él generó. En este librito, Redescubrir a Jesús de Nazaret, si no quieres leer más de 1000 páginas, en este libro tienes el resumen de Jesús Recordado y la actualización sobre lo que propone Dunn a la investigación del Jesús de la historia. Entonces habla, como dice aquí, habla de lo que la investigación sobre el Jesús histórico ha olvidado y sintetiza las más de 1000 páginas que están en Jesús Recordado. Otra aportación que tiene James Dunn es la investigación de las tradiciones orales. En este libro, que las tradiciones orales es el tema de hoy, que vamos a empezar dentro de unos 10 minutos. Muy bien, entonces fíjense, en síntesis, eso fue precisamente la tercera búsqueda, y después toda la semana pasada se la dedicamos a Meyer, ¿se acuerdan? Entonces, John P. Meyer, en su obra Jesús judío marginal, que tengo acá arriba, están todos los tomos en español. Esa obra, pues la verdad es que sí vale la pena, ¿verdad? Pero no es un libro para alimentar la fe. Lo que alguna gente cree, ay, este libro me va a servir para mis meditaciones. No, no es para eso, ¿verdad? Esta obra de Jesús un judío marginal, que está aquí, esos libros amarillos, tiene la finalidad de pretender reconstruir en la medida de lo posible lo histórico o de Jesús, o más que nada tratar de acercarnos al Jesús de la historia, pero siempre desde criterios estrictamente históricos. Bien, vamos a tomar un descanso y le vamos a dar unos 10 minutos, mientras me hago un cafecito también, para continuar. Vamos a ver primero que nada lo que se sabe de los escritos preevangélicos. Vamos a hablar de la fuente Q, lo que es bueno, mejor hablamos primero, antes de entrar a estos posibles documentos, que es la fuente Q y el relato de la pasión. Vamos a hablar sobre el estado de la cuestión de la investigación acerca de la tradición oral preevangélica. Les voy a compartir un texto y después lo vamos a ir viendo, y después ya entramos a lo que es la investigación de los relatos o escritos preevangélicos que muy seguramente existieron